días. Los invitamos a ir pasando a tomar sus lugares para dar inicio a la conferencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro siguiente evento magistral. Daremos ahora la más cordial bienvenida a María Victoria Angulo, Ministra de Educación Nacional de Colombia, quien nos compartirá la conferencia magistral titulada Innovación y Transformación Digital en la Educación Superior de Colombia. Sea bienvenida María Victoria Angulo. Antes de iniciar con la conferencia, veamos primero su semblanza. María Victoria Angulo is a social economist graduated from Universidad de los Andes with a master's degree in economic development from the same university and a master's degree in applied economic analysis from Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Spain. With more than 20 years of work experience in social policy with special emphasis on education. 15 years in the Colombian public sector in entities such as the National Planning Department, the Ministry of Development, and the Ministry of National Education, where she served as Director of Promotion of Higher Education and Deputy Director of Support to Institutions. She served as Executive Director of the Fundación Empresarios por la Educación and then as Secretary of Education of the District of Bogotá. These experiences have allowed her to know the reality of the country, to become passionate about social issues, and to know and learn about the education sector at all levels, including the public sector, teaching, the board of directors of several universities in the country, and the coordinated work with the main civil society organizations that contribute to the positioning of education in the public agenda. Her vocation is to work for education, to connect dreams, projects, actors, and resources for designing and implementing policies to improve the quality of education. The minister believes that education is the way to re-engage, to progress, to work for equity, and to build a better country for everybody. We are very pleased to have you here with us today. Please give a warm welcome to María Victoria Angulo. Bueno, buenos días a todos, a todas, un saludo muy especial. Muchísimas gracias al TEC que me permite esta oportunidad de compartir con ustedes, con los más de 5.000 participantes que se encuentran conectados con América Latina, retos sobre innovación educativa. Un saludo muy especial a la rectora Raquel, colombiana, que nos acompaña, que representa una gran universidad, y a todos los demás invitados de Colombia, que sé que también están acá, Universidad de La Sabana, y a mi compañero de equipo del Ministerio de Educación. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación, diría yo, si me ayudan proyectando allí, perfecto. Innovación con un propósito, y yo quisiera hacer un contexto de lo que estamos viviendo todos los países, particularmente latinoamericanos, como consecuencia de la pandemia. Yo creo que la pandemia, como lo veníamos hablando informalmente previo a esta conversación, nos trajo lecciones, oportunidades, desafíos inmensos y también ha ahondado esas inequidades que veníamos percibiendo de la educación y que ahora pues es el momento para aunar esfuerzos entre todos los sectores y tratar de minimizarlas y verlas como una oportunidad para ver la educación en espacios, momentos e interacciones distintas. Y esto lo cuento porque no podríamos estar en un foro de innovación desconociendo que América Latina fue el continente que más le tomó tiempo retornar a los espacios educativos y esto claramente va a tener un impacto. En el caso de Colombia, hoy tenemos ya el 96% de los colegios en presencialidad, el 83% de los alumnos, el 64% de las universidades, quienes han ido un poco más lento y tienen ya el desafío de 100% de presencialidad a partir de enero. Tenemos ya la normatividad en materia sanitaria que
invita a ya no tener aforos, sino conservar protocolos, pero dar los espacios para que se puedan encontrar todos los niños y todos los jóvenes. Si miramos el continente latinoamericano, el primer país que lo logró fue Uruguay, luego iniciamos nosotros, luego se sumó Argentina y Chile, y luego han venido ya sumándose algunos ejemplos en Perú, en México, pilotos en Panamá, pero como continente tenemos que hacer todos un llamado a la presencialidad. Y que no se confundan los lenguajes con que la innovación, los nuevos medios, la tecnología va a reemplazar la presencialidad. La presencialidad nada la reemplaza. Lo que los nuevos medios nos trajeron es un maravilloso ecosistema de innovación que nos apoya, que nos muestra nuevas formas, que vitaliza el número de interacciones, y creo que sobre esto versa este foro, y todos los que trabajamos en educación será la agenda de los próximos 10, 15 años. Segundo, en este marco de contexto, mencionar pues los ODS, siempre los tenemos como referente, el ODS 4 en educación particularmente. Teníamos unas metas allí bastante ambiciosas de aprendizajes, de coberturas, de hablar de ciudadanía global. Veía la entrada del auditorio ciudadanía global, veía términos de empatía, de encuentro, todo eso hace parte de los ODS, pero ahora tenemos un documento guía un poco más amplio y con realidad de contexto, que no sé si ya todos lo han podido referenciar, los futuros de la educación de la UNESCO 2050, documento lanzado hace 4 semanas y que hace una mención, bueno, muchas menciones interesantes de la crisis, de cómo tenemos que afrontarla, pero yo resaltaría 2 valores para este foro. El valor de la solidaridad, como el valor sine qua non debe ser la característica de trabajo del sector de la educación. Resalta el rol de la educación superior para mejorar la educación preescolar básica y media. Y sé que alianzas como la que están adelantando el TEC, la Católica y la Universidad de los Andes tienen ese propósito. ¿Qué decía la misión de Sabios en Colombia realizada hace 2 años de cara a darnos una perspectiva? Decía que todas las facultades de educación de universidades acreditadas deberían ser las primeras líderes y mentoras de todas las instituciones educativas de preescolar básica y media públicas en el país. Esto lo corrobora la UNESCO porque definitivamente poder ahondar en conocimientos básicos de matemáticas, de lectura, de ciencias, requiere más allá de la formación que tienen nuestros maestros, un apoyo, una mentoría, ir más allá en las formas de enseñar, y para ello la educación superior juega un rol fundamental. Nos hablan también los futuros de la educación de sostenibilidad ambiental. Ayer conversaba coloquialmente, viniendo del aeropuerto, de un proyecto muy lindo, me contaba Carlos, que realizó el TEC, para propiciar la valoración del agua como recurso y de las distintas formas de conservación. Estos y muchos más debían estar en la agenda de todas las universidades, de todas las instituciones educativas, y por supuesto el papel de los maestros y de los rectores, como los denominamos en Colombia y en muchos países de América Latina, los directores de los colegios, que son realmente los líderes de la gran transformación, los líderes en Colombia del sector empresarial con quienes tuve la oportunidad de trabajar unos años, siempre me decía, el escenario cambiará cuando digamos líderes pensando en líderes, cuando tengamos a los empresarios de más alto nivel sentados en espacios con los rectores de los colegios, hablándole de las principales problemáticas nacionales y de cómo se aterrizan en un espacio de aula, en un ambiente de aprendizaje y en un ambiente comunitario. Y obviamente las competencias socioemocionales es otro activo que multiplicó su importancia con ocasión de la pandemia. Decía al entrar al auditorio que definitivamente nunca serán iguales los escenarios pospandemia. Y ojalá nunca sean iguales, ojalá cosechemos, porque ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia y en paralelo aprendizajes. Qué bonito cosechar los aprendizajes, y allí viene la relación familia-escuela como un activo inimaginado, con un rol muy distinto, con un rol donde no solamente comentamos notas y desempeños académicos, sino compartimos para entender los estilos de aprendizaje de los niños y las niñas, las formas de poder retroalimentarlos, de poder acompañarlos. Y por otro lado también obviamente este rol de la tecnología, de la innovación, de los ecosistemas de innovación y de entender e intencionar las emociones. Creo que ese es el más grande desafío si nos preguntaran a 10, 15 años de todos los sistemas educativos. Obviamente
los países más desarrollados nos llevan ventaja en muchos de estos temas, pero creo que pensar en una escuela global, así como lo hace el TEC con sus distintos campus, ahora me mostraban todo el espacio virtual de interacción paralela que tiene el TEC. Yo creo que eso es como el desafío que tenemos en universidades, en instituciones, porque se vuelve una conversación más amplia, tener una gran conversación sobre educación, una conversación más allá de distintas posturas ideológicas, siempre respetables y siempre desde la diferencia se construye, una conversación con intención de construir, con intención de aportar, porque los niños y los jóvenes no dan espera. Y lo digo porque en todos nuestros países en distintos momentos se afrontan procesos electorales, procesos de cambio. Y digo que quienes nos dedicamos a la educación tenemos que saber blindarnos de estos procesos, respetarlos, pero no esperar para hacer cambios hasta que estos se den. Y lo digo por la pandemia, vamos a comenzar un proceso muy interesante desde enero de aceleración de aprendizajes, de cierre de brechas con el Banco Mundial, es el primero que se firma pues para América Latina, y yo creo que allí habrán muchas lecciones y parte de los procesos que me mostraba hoy el TEC de acompañamiento a maestros, de tutoría para maestros. Bienvenidas las innovaciones, porque son un número muy grande, en nuestro caso son 326.000 maestros, ubicados en distintas zonas, con distancias a veces muy grandes que recorrer, y cómo empatizar y cómo conectar desde la emoción, pero promoviendo el conocimiento y el saber, va a ser diferencial si queremos que la velocidad, los contenidos, la forma, la dinámica de aula cambie a propósito de cerrar esas brechas que estamos viendo en los niños de primaria, estamos viendo en los niños de 3 años cuando llegan a enfrentarse a sus pruebas de lectura. Y fueron niños que pasaron su primer y segundo grado en pandemia y son realidades. Entonces yo creo que más que hacer un gran debate de por qué fue, tenemos que afrontar cómo será. Y el cómo será depende de un trabajo donde requiere uno gobiernos nacionales, gobiernos locales. Aquí vemos el papel del Estado de Nuevo León siempre tan activo en materia educativa. Necesita uno ese compromiso en todos los departamentos, no importa quién sea el partido o el dirigente, porque de verdad es una situación que nos invoca redoblar esfuerzos. En esta diapositiva que compartía y luego de dar este contexto, hacía referencia a 3 elementos fundamentales hoy de la agenda educativa de cualquier país. Primero, trayectorias educativas completas. Fue un concepto, yo me acuerdo que en Latinoamérica, México fue de los primeros que lo adoptó con una organización que yo aprecio mucho de la sociedad civil que se llama Mexicanos Primero, y comenzamos hace más de 12 años a hablar de trayectorias educativas completas como un derecho. Y dirán, ¿y cuál era la transformación? Hablábamos de coberturas. Coberturas es acceso, trayectoria es garantía, trayectoria es seguimiento, trayectoria es luchar contra la deserción, trayectoria es ajustar los programas a las necesidades individuales de conocimiento y formación, y es un gran desafío, implica recursos, implica complementariedad de los aprendizajes, implica que el sector público y el sector privado trabajen conjuntamente. Colombia tiene una particularidad en el caso de la educación superior, y es que la mitad de la oferta de universidades es pública y la mitad es privada, y eso es un gran activo como sociedad. Promover esa interacción, esas conversaciones, proyectos en que puedan aplicar las dos instancias es muy positivo, porque además genera alianzas súper interesantes que uno las ve en otros países del mundo, que la tiene muy clara el TEC, de compartir campus, laboratorios, de trabajar con traer las mejores personas en distintas áreas, o como lo hace clarísimo Australia, y uno ve que allí la competencia no es no trabajemos en equipo, la competencia es qué plus le pone cada institución de educación superior luego de hacer un trabajo de equipo donde se aprovechan muchísimo los recursos. Y hago esta reflexión en trayectorias a propósito de la realidad de coberturas de América Latina. Si uno mira los datos promedio, a veces dicen que promedios esconden realidades, porque obviamente son eso, un promedio, pero la zona rural, por ejemplo, en Colombia tiene grandes desafíos aún de coberturas en media y coberturas en educación superior. Y yo creo que todo esto que hablábamos, previo a yo estar aquí enfrente de ustedes en esta conferencia, de lo que traía el modelo híbrido y de los ejercicios que se pueden hacer con realidad aumentada, en fin, son una maravilla que tiene que ir de la mano de políticas claras de conectividad que permitan que conectemos esas regiones lejanas, y eso se va a volver una gran posibilidad para niños y jóvenes. Yo creo que mientras ello ocurre y avanzan los proyectos de conectividad, tenemos un gran desafío de preparar a los maestros, de preparar a las familias y preparar a los jóvenes. Hago una analogía de lo que sucede en esas zonas, por ejemplo, cuando les llega el servicio de luz
o el servicio de agua, que todavía en América Latina tenemos muchas zonas con esos desafíos de lo que parece un estado básico de bienestar y que no lo tienen. Entonces llegan estos procesos y para las personas es muy intuitivo entender para qué usan la luz, el agua, los servicios, rápidamente se adaptan. Pero miren lo que está pasando cuando llega la conectividad a esas regiones y a esas escuelas. No es tan intuitivo el uso, la apropiación, la incorporación en la práctica didáctica, sino es más un recurso de interacción familiar o social. Entonces creo que digamos que la discusión en América Latina no solo debe estar en cuándo se conecta y que se conecte rápidamente, que logremos en el país la meta de conectar 70% y ojalá lleguemos al 100%, sumando con los gobiernos que vienen, sino debemos rápidamente ir preparando a esas comunidades para entender qué implica estar conectado a una red, que es una red de conocimientos, una red con un propósito, una red de intercambio y para ello nos falta trabajo. Entonces creo que hay que combinar estos avances en conectividad con preparar a estas poblaciones, porque además yo les daba la consecuencia positiva que puede tener para educación superior tener realmente esta conectividad, pero no se imaginan para educación preescolar básica y media lo que puede ser. En Colombia y otros países latinoamericanos como Perú, como Ecuador, como Brasil, se camina hacia tener jornada única. Cuando uno nombra esto en países desarrollados, normalmente no le entienden a uno la expresión de jornada única, porque siempre han tenido jornadas de 7 y 8 horas. Pero en América Latina, justamente en los años 70, para lograr superar los temas de cobertura, se generaron dobles jornadas. Y son jornadas de 5 horas en promedio y claro, desde hace más o menos 10 años estamos tratando de revertir, pero revertir requiere infraestructura, alimentación escolar, planta docente y un propósito académico que no solo sea más tiempo escolar, pasar de 5 horas a 7 horas, sino que sea más y mejor tiempo escolar. Y el más y mejor tiempo escolar pasa por temas científicos, deportivos, culturales. Pues si logramos llegar con este ecosistema de medios, llámese internet, televisión, radio local, no se imaginan la maravilla que para esos niños de la zona rural puede ser esta formación complementaria. Más allá de que el colegio todavía se tome tiempo en volverse un colegio de jornada única, porque en eso siempre he sido muy sincera o clara, que no son estadísticas. Si uno va a transformar un colegio en jornada única, tiene que tener todos los elementos para que sea de jornada única. En el entretanto, uno puede hablar de jornadas complementarias y estas jornadas complementarias se pueden volver en un activo muy importante para esa diferencia que tienen los hijos de ustedes, quienes me acompañan hoy en el auditorio, y los hijos del resto del país. ¿Y cuál es esa diferencia más grande? Además de que uno estudie en un colegio público, otro estudie en un colegio privado. La diferencia más grande es el capital sociocultural y el capital sociocultural lo dan normalmente ustedes, los padres de familia, con su conocimiento, su formación, sus posibilidades de interacción cultural, deportiva, educativa, que no la tienen estos niños. Entonces, quería simplemente reseñar en este concepto de trayectorias, que las innovaciones y este ecosistema se puede volver un gran activador de formación complementaria en la básica y la media, de nuevos programas de educación superior que puedan llegar a zonas que tradicionalmente no tenían cobertura y obviamente obsesivamente viene el término de mentoría. La educación superior lo tiene muy claro, uno lo ve más común, la educación básica no. Y por eso dirán ustedes, ¿y por qué menciona tanto la ministra la mentoría? Y bienvenidas todas las ideas que nos den para la red que vamos a construir con las mejores universidades del país para acompañar los procesos de secundaria. La mentoría per se es un trabajo costoso si uno lo quiere hacer con intermediación presencial, pero hoy en día tenemos muchos medios donde podríamos encontrar la forma de hacerlo. Está concebida no solamente de maestros a chicos, sino entre los mismos niños. Hay un proyecto muy interesante incluso en México, que en algún momento lideró un maestro mexicano, Gabriel Cámara, que era justamente de mentoría entre alumnos. Entonces, retomar todos estos conocimientos va a ser fundamental. Y hablando con el ministro de Uruguay, país pionero en el retorno en esta pandemia, la verdad, el primer país que retornó y con unas condiciones del sistema educativo positivas que van en permanente mejora, yo le preguntaba a él, como, más que el secreto, como lo previo que había habido para poder tomar decisiones en pandemia tan afortunadas.
y todos conocen ustedes el Plan Ceibal, todos los que están en el mundo educativo lo conocen, saben en su momento lo positivo y lo negativo que dio el programa, por ejemplo, de computador por niño, etcétera, o sea, como iban y venían en adopción de tecnología para impactar en el aula. Y la conclusión es que solo fue la pandemia primero la que promocionó el uso permanente de la tecnología, como que se apropiaron de todas las ventajas del Plan Ceibal. Pero entonces yo le decía a él, ¿y a usted qué le hace falta? Usted volvió a los 5 meses, usted tiene buenos resultados en las pruebas estandarizadas, me decía, una real red de mentoría, con una visión de aprendices permanente entre los maestros, los estudiantes y un anhelo incluso de poder compartir con estudiantes latinoamericanos. En fin, estamos en ese anhelo, bienvenidas las ideas, porque además cuando uno aprende entre pares, incluso las mentorías de los estudiantes, es sumamente poderoso, porque ellos tienen nuevas formas de ejemplificarlo, de conversar, de conectarse, un lenguaje que conecta, y eso puede ser muy potente. Cierre de brechas y calidad, pues así como en educación vamos teniendo términos y palabras que duramos 5 años repitiendo el mismo término y lo vamos cambiando, siempre digo que tenemos la tentación de quedarnos solo en el término. El TEC, por ejemplo, es prueba de que la innovación no fue simplemente un término de hace 15, 18 años, sino que lo implementa y lo aplica, y creo que es el reto que tenemos todos al hablar de innovación. Pero cierre de brechas, pues se ha vuelto la realidad post-pandemia, es el llamado que hace la UNESCO, que hace el Banco Mundial, que hace el BID, por todos los años de escolaridad que pudieron verse perdidos o afectados por no tener un proceso homogéneo de aprendizaje, porque la realidad es que todos los niños en América Latina no tuvieron el mismo proceso. Unos contaban con equipo de cómputo, otros tuvieron guías, otros televisión, otros radio, y definitivamente como las formas de aprender de los niños y las niñas son distintas, pues se acentuaron estas inequidades. Entonces creo, o la tentación, no nos quedemos solo hablando de cierre de brechas y aceleración, o incluso hablan como de reparación del proceso, porque es como si nos quedáramos estáticos, es como si volviéramos 2 años antes al 2019. Creo que este momento es el momento, y por eso siempre digo, y no lo digo por decirlo, el tema de hacer equipo por la educación, y por eso el valor de la solidaridad que señala UNESCO me llama tanto la atención, es más allá de las distintas posturas políticas, la educación tiene unos activos en este momento, y se los digo como país, pero también como continente. Activo, toda la sociedad está hablando de la educación, toda la sociedad quiere opinar, quiere aportar, eso es un gran activo social y ciudadano. Activo, que sea el mayor presupuesto, como es el caso de nuestro país, que es el sector con el mayor presupuesto, que claramente se necesitan más recursos, por supuesto, siempre, este sector siempre es demandante de recursos que nos permitan llegar a más niños de la mejor forma, pero ese ya es un activo ganado. ¿Cómo conservarlo? Hombre, con conversaciones profundas, constructivas, y luego el siguiente activo reto para convertir en activo es que la calidad no sea un privilegio de pocos, y la calidad se refiere, como bien lo saben todos ustedes, desde esa primera infancia y esos años que marcan posteriormente el proceso de aprendizaje. Y creo que de primera infancia hemos aprendido mucho, y si me lo preguntan es el reto de los 10, 15 años de nuestros sistemas latinoamericanos, y es que en primera infancia se puso de primera la palabra atenciones, realizaciones, y eso implica un enfoque de todos los sectores al servicio del proceso del desarrollo y el aprendizaje del niño. Y hay un salto grandote cuando el niño pasa a primaria o a secundaria, y ese salto es el que debiéramos ir mitigando, porque está más que comprobado en pandemia que además todos somos un conjunto de realizaciones y un conjunto de desarrollos leídas desde nuestras realidades y mitigadas con programas orientados para hacerlo. Entonces yo creo que ahí también tenemos un reto enorme. Y finalmente la articulación del sistema educativo con el mercado laboral, creo que esa es la conversación permanente. Sé que el TEC tiene un trabajo muy interesante por la naturaleza misma de ser una universidad que ha estado trabajando con el sector productivo permanentemente, de ligar a sus egresados con el sector productivo, pero creo también que ampliando más allá del ejemplo del TEC, yéndonos a América Latina, y a eso me voy a referir más adelante, los cambios normativos en educación superior no solamente le tienen que dar seguridad jurídica a las universidades, sino les tiene que ampliar el tipo de conversación, el tipo de modalidades, el tipo de alcances, porque la pandemia mostró que tenemos con velocidad, pero con rigor, saber entender estos cambios de estilos de aprendizaje, estas áreas nuevas en las que tenemos que incursionar y tener programas pues, que logren combinar
la profesionalización, el desarrollo de competencias, pero también la habilitación laboral. Y siempre digo en este punto de la conversación que entre todos tenemos que acabar ese falso dilema de decirle a un estudiante, no vale la pena que usted ingrese a una universidad, es una trayectoria larga, usted ¿por qué no se certifica en una habilidad? Ya con eso usted tiene su futuro laboral asegurado, cosa que no es cierta, no es verdad. Lo que necesitamos entonces son universidades, como el caso de quien hoy nos acoge, que logra combinar en los programas de pregrado distintas salidas y certificaciones parciales de conocimiento que te habilitan laboralmente, pero que te van a poner en una trayectoria de formación. Está más que comprobado y todos los que estamos aquí sabemos que permanentemente estamos desarrollando habilidades, explorando nuevos conocimientos, entendiendo también nuestras debilidades y falencias para ver cómo las fortalecemos profesionalmente. Entonces, clarísimo el mensaje para los jóvenes, no es un camino de corto plazo. La certificación de habilidades es un habilitador laboral que cobra sentido si hace parte de una gran trayectoria y permanente trayectoria de formación, y esta es una gran oportunidad para las universidades. Siguiente. Política pública, bueno, creo que cada país con mayor o menor detalle sobre innovación, que es el tema que versa en esta conversación, ha desarrollado distintas normas. Yo aquí les menciono, en Colombia se hace un ejercicio cada 10 años, que es el Plan Decenal de Educación, que es un referente importante, que construye la gente, los maestros, las familias, los expertos, diciendo hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos. Luego, obviamente, cada gobierno de turno hace su Plan Nacional de Desarrollo, pero particularmente tenemos COMPES para transformación digital e inteligencia artificial previo a la pandemia, y no se imaginan eso cuánto nos ayudó como país, que no quiere decir que todo estuviera tan desarrollado y tan listo al momento de la pandemia, y rápidamente les contaré la anécdota de esas semanas previas, pero esto dinamizó muchísimo los planes que están allí, tanto en el COMPES de transformación digital e inteligencia artificial. Tenemos el de tecnologías para aprender, ya muy articulado a la relación entre conectividad y aprendizaje, Internet para zonas rurales y todo el plan de reactivación económica post pandemia. Siguiente. Y acá me centro tal vez en lo que es de mayor interés para el público, que es educación superior. Teníamos una reunión la semana anterior en Colombia con el Consejo Privado de Competitividad y con la Comisión Nacional de Competitividad. No sé cuál será el homólogo en México, pero creo que todos los países se han venido organizando para tener una conversación con los gremios de la producción abierta sobre distintos temas, no solo sobre temas económicos. Colombia tiene esa institucionalidad hace 15 años y el tema de la última reunión del año fue educativo. Firmamos 2 decretos nuevos, además de estos decretos que les estoy contando. Entonces paso brevemente a contarlo y a ofrecer a las personas que estén de otros países de América Latina interesadas, porque creo que fue un ejercicio muy interesante. Lo adelantamos con IESALC UNESCO y partió de revisar una normatividad de educación superior que tenía, bueno, en total son más de 30 años del proceso de acreditación en Colombia, 15 años del proceso que teníamos de registros calificados y de acreditación en la versión que estaba cuando entramos al ministerio, y gracias a los rectores del país, los rectores de las universidades colombianas, encontramos una inconformidad con la norma, como se sentían que era ya una camisa que apretaba un poco, que no dejaba fluir a las universidades como los tiempos lo requerían. Y se hizo un ejercicio de 1 año y medio para construir 2 normas, y dirán ustedes qué cantidad de conversaciones, poca efectividad. Yo creo que no, porque el sector de la educación no es un sector donde uno imponga. En el sector uno está tocando imaginarios y creencias, entonces uno tiene que ir construyendo y compartirlas, porque yo puedo sacar un decreto y simplemente la gente decir, no va, no me parece, no creo en él. Si todavía les voy a contar lo nuevo que es y los miedos que genera, porque genera un gran cambio, pero fue construido con todo el sector al cual agradezco, pares académicos, los expertos de las salas de conocimiento, y es este decreto que aparece allí, el 1330, de registro calificado y reconocimiento de modalidades, y un nuevo acuerdo sobre acreditación de alta calidad. Yo no quisiera demorarme allí, solo quiero como resaltar hitos que trae la nueva normatividad. Primero, y miren cómo uno a veces le falta tanto comunicar. Yo creo que esa es un área de trabajo en la que, mejor dicho, tengo que seguir aprendiendo muchísimo. ¿Por qué? Esta norma es del 2019 y las universidades la conocen muy bien, pero el sector productivo tal vez no tuvo la misma como socialización, y entonces llegó la pandemia y yo recibía muchos mensajes telefónicos y demás de los empresarios
que con muy buena intención me decían, pero María Victoria, la norma de Colombia es una norma que no permite cambios, no permite educación dual, no permite modelos híbridos, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía, está aprobada desde julio del 2019, pero fue tanto y tan insistente que me di cuenta de lo mal voceros que habíamos sido con el sector empresarial y hace 8 días firmamos un pacto con ellos para comenzar a trabajar conjuntamente por la educación dual. Y eso se los aterrizo en que Colombia tenía solo 2 modalidades formales para los registros calificados, distancia y presencial. Y dentro de distancia, pues cabían como algunas combinaciones con tecnología, pero eso era allí un poquito como velado, no era tan claro. Hoy tenemos presencial, tenemos dual, tenemos a distancia, tenemos virtual, tenemos híbrido. Y eso le da a los rectores una posibilidad enorme realmente de repensarse como institución. Primer cambio. Entonces, por modalidades no hay restricción, el tema es trabajémosla. Segundo cambio. Cada registro o cada programa, el análisis se hacía de forma individual y en cada registro habría que volver a contar todo lo que la universidad tenía. Me imagino que aquí están conectados o presentes los expertos de cada universidad que hacen parte del Departamento de Aseguramiento de la Calidad y sabían el desgaste que era presentar el programa de Derecho o el de Medicina y volver a contarle a los pares qué infraestructura tenía, cuántos profesores tenía, qué tipo de biblioteca tenía, en fin. Entonces ahora hay unas condiciones iniciales que se revisan cada 7 años, es el primer examen que yo presento, pero es un examen armónico, integral, poderoso, donde de verdad si uno se pone, si me pongo digamos en los zapatos de un rector, es la forma de analizar el campus de forma integral y saber qué recursos tengo, qué no y qué potenciales. Revisadas esas condiciones iniciales, luego ya el registro es mucho más expedito de cada programa porque solo se refiere a las particularidades académicas y a la propuesta de modalidad. Entonces en serio esperamos que esto permita que fluya muchísimo la oferta. Temas anecdóticos, a veces habían muchos problemas para un registro calificado por la denominación, por el nombre, porque era como una forma muy conservadora de ver las disciplinas en un solo sentido. Acá yo puedo mezclar las disciplinas a la hora de pensar en un título de un programa de pregrado. Eso ya está abierto, ya es una posibilidad. Está centrado en el aprendizaje de los estudiantes y dirán ustedes, los que llevan 30, 40, 50 años, no, pero la ministra no está diciendo nada nuevo porque siempre en los campus hemos trabajado por los aprendizajes. Sí, pero la forma de calificar los programas no era orientada de esa manera, era orientada a un cumplimiento de condiciones básicas, 8 para ser más precisa. Tiene los maestros, tiene la infraestructura, tiene los laboratorios. Bueno, ya no es solo tener, sino qué hago con lo que tengo. Y la discusión en su momento con el Francesc Pedró de IESALC, un gran académico de Barcelona, muy buen colega, que nos ha acompañado mucho. La primera restricción de los rectores fue, si los centramos en aprendizajes, quiere decir que si a mí me va mal en las pruebas de estado, saber pro de los egresados, ¿usted no me aprueba el registro? Y la respuesta fue claramente no, porque no es solamente esa prueba. Hablar de aprendizajes también es que la educación superior, al igual que la básica, que tiene un reto enorme, reflexiones sobre evaluaciones, qué está evaluando, qué concibe como desarrollo integral, cuál es el aporte de la cultura, cuál es el aporte de las competencias socioemocionales y que ponga a hablar a los decanos y a las autoridades de cada universidad en torno a eso, no solamente a cumplir condiciones de programa. Cuando uno le exponían un programa en un consejo superior para aprobación, normalmente le decían eso, cuenta con 20 profesores, tiempo completo, el valor del curso vale tanto, los vamos a desarrollar en tales salones, voy a tener una colaboración con la Facultad de Filosofía, pero no llegaba más la discusión. Entonces ahí tenemos una gran posibilidad de hablar de los temas que hoy son importantes para los estudiantes, incluyendo las nuevas formas de aprender. Y con esto toco un tema a propósito del decreto 1330 y de aprendizajes que con la rectora Raquel y el apoyo del gobierno francés, del ministro francés que pues es un gran aliado de Latinoamérica y conocedor de América Latina sobre neurociencia. El Consejo Científico Francés, que fue creado hace 4 años para acompañar la política, quien lo preside, su expertise es neurociencia. Tuvimos la posibilidad de tener con la rectora Raquel y otros rectores en Colombia una semana, porque hablamos de cosas tan distintas pero tan importantes como los primeros 1000 días de un niño o de una niña, como los procesos de identificación de estilos de aprendizaje, como los procesos de lectura y escritura y las formas de aprender y cómo conectar con estas formas. Entonces, ahí hay una agenda amplia que a propósito de que verse el sistema en aprendizajes, pues yo creo que tenemos mucho en América Latina que explorarla y que tenerla más dentro de las áreas de estudio a la hora de diseñar y pensar en los programas de los maestros.
Lo hemos dicho mucho, pues para el caso colombiano están las normales superiores, están las facultades de educación, pero definitivamente mirando distintos modelos internacionales de formación de maestros, más allá de discrepar porque todos hacen un esfuerzo grande. Hablamos de las horas de práctica, son distintas, hablamos de la intensidad de las áreas y los énfasis de investigación son distintos y hablamos de que el componente de identificación de estilos de aprendizaje debería estar en todas. Ahorita me mostraban un simulador del TEC que identificaba las caras y los estados de ánimo de quien hablaba. Yo diría que más que eso, dije yo, wow, se sienten un poquito, ya mucho detalle. Entrar a otra parte de verlo y son los estilos de aprender que al final tienen mucho que ver con el proyecto y la proficiencia que tengan en el desarrollo académico, pero también la forma de relacionarse, su visión de liderazgo, en fin. Eso hace parte del decreto. El decreto da una posibilidad para educación rural y para tener una reglamentación mucho más flexible para educación rural. Formaliza la educación dual, firmamos un pacto en Colombia por la educación dual, yo sé que en México hay muchas experiencias de educación dual, en Colombia no tanto, tenemos sobre todo 4 universidades que llevan como gran ventaja en educación dual, firmamos un convenio con el gobierno suizo, que es uno de los países que más está trabajando sobre educación dual, y en el último foro de educación pues miramos que la respuesta que está dando el mundo a este estallido o a estas voces en altavoz, como suelo decir yo, de los jóvenes, que son tan importantes escucharlas y que siempre pasan por empleabilidad, por emprendimiento y por educación, pues de alguna manera va a tener que impactar en formas de educación dual como una alternativa. Y también nos falta, por lo menos en Colombia, mucha comprensión de la técnica que tiene la educación dual, ¿no? A veces la gente lo confunde con la práctica que hace el estudiante dentro de un proceso y es bastante distinto, porque además es cambiar la cultura de formación de las empresas, es comenzar a hablar de educación con las empresas, con las áreas de innovación. Entonces creo que tiene un potencial muy interesante este decreto y tiene una posibilidad que requiere un trabajo duro, dedicado, como nos gusta a los que somos nerdos, de si uno presenta un registro único, lo presenta con todas las modalidades. Entonces hace un trabajo una sola vez, pero le da toda la flexibilidad de si yo quiero llegar a área rural y voy a llegar con un modelo híbrido porque tengo televisión y tengo radio, lo puedo hacer, pero si voy a estar en una gran capital y definitivamente lo puedo hacer presencial, lo puede hacer. Entonces lo que hablo es que, y me decía un académico español que estuvo la semana pasada, que lleva tiempo en Colombia ofreciendo programas y demás, que él sentía que teníamos un marco jurídico que daba mucha seguridad jurídica para promover la educación superior. Suena algo raro porque uno lo oye en términos comerciales, de exportaciones e importaciones, pero no crean que el marco jurídico en educación superior es muy importante porque marca la pauta para abrir conversaciones. Depende de si uno lo hace corto o si lo hace amplio. Este marco quedó muy amplio para que muchos ministros o ministras le puedan poner la impronta en su desarrollo y eso me parece valioso porque el sector de la educación superior tampoco es un sector en el que uno pueda estar pues cada 2 o 3 años diciendo entonces volvimos a inventar los mecanismos, entonces ahí hay un amplio marco. Lo mismo para acreditación de alta calidad, están las agencias acreditadoras, México también las tiene. Y el valor de la confianza, ahora que les hablaba del valor de la solidaridad, el valor de la confianza es un valor que nos arriesgamos a ser parte del sistema de acreditación de alta calidad y muchos países desarrollados ya lo tienen, y es creer que si una universidad ha hecho todo un proceso riguroso, tiene que tener la libertad de implementar nuevos programas, de hacerle variaciones, es decir, que esos 7 u 8 años de su proceso de acreditación sea un proceso en que la institución crezca, se modernice, cambie y esté más a tono con lo que le está pidiendo la sociedad, porque siempre dicen que los sistemas de aseguramiento o los gobiernos van a una velocidad y la academia va a otra velocidad. Ese es el desafío. Obviamente hablaba de temores, claro, porque pues los rectores y las universidades llevaban 15 años de una manera y ahora es nuevamente, bueno, pongámonos en sintonía de otra forma de leer todos los temas de calidad, pero yo estoy segura que ese liderazgo de los rectores en Colombia que ha sido fantástico, públicos y privados. Uno mira en retrospectiva los 30 años del proceso de aseguramiento de calidad y definitivamente el crecimiento a nivel de investigación, de coberturas, de áreas,
de colaboración internacional de las universidades colombianas está muy potenciado, y eso no es solo una norma, al revés, eso se debe a la riqueza de la academia colombiana que ha ido leyendo los distintos momentos, también a las críticas, a las observaciones del sistema, que siempre tiene que estar en permanente escucha activa para poder hacer realidad todos estos cambios. Con este marco normativo, entro entonces a hablar en la siguiente diapositiva de ese ecosistema nacional de innovación educativa, y lo retomo de otro de los temas recomendados por los futuros de la educación. ¿Por qué ecosistema? Antes de que llegara la pandemia, como yo les conté, teníamos un marco normativo que nos invitaba a trabajar en transformación digital y en inteligencia artificial. Entonces se planteó el ecosistema. ¿Qué pasó con la pandemia? La velocidad de implementarlo, pues tocó volverla muchísimo mayor, y estábamos con un portal para salir en el mes de mayo del año 2020. La pandemia, ustedes saben, a nuestros países comienza a llegar en algunos en febrero, otros en marzo. En marzo se decide que se va a cerrar, y tocó 15 días de un trabajo día y noche estar listos para que la plataforma de mayo estuviera lista en marzo, para por lo menos dar una voz de aliento al sistema, de decirle, mire, va a tener 7 canales de televisión, una emisora y un portal a su disposición, todos con las mismas incertidumbres, todos manejándonos y tratando de que los miedos no se nos notaran, porque hay que tratar de transmitir seguridad, pero con la misma angustia que tenemos, que era como apagar un sistema, y era apagar un sistema que no estaba preparado para tener un ecosistema que pudiera alternativamente responder. Entonces creo que la pandemia, ese concepto que teníamos de ecosistema, lo corroboró y lo hizo más fuerte, y tiene que ser el trabajo de los siguientes años. Y un ecosistema no solo basado en los portales y todo lo que hacemos de realidad aumentada y demás, sino por qué no volver a traer escena a la televisión y la radio. Para mí ese fue un gran aprendizaje de la pandemia. Nosotros en Colombia recordábamos televisión educativa y radio como un proceso de hace 20, 30 años. El trabajo que hemos hecho con una emisora que tenemos que se llama Exploremos, y los 7 canales, y un programa que se llama Tu Profe en Casa, donde los protagonistas son los profes. De esto hay ejemplo en todas partes, en Ecuador, en Perú, en México, bueno, cada uno a su manera, pero todos nos convencimos de que se vuelven muchos recursos con distinto alcance y distinta función, pero que tienen que hacer parte de este ecosistema. El ecosistema tiene 4 ejes: el portal que les menciono, que es Colombia Aprende, el proceso de transformación digital, el desarrollo de capacidades para la innovación y los aprendizajes para el futuro. Siguiente. Bueno, acá viene rápidamente la definición de qué contiene cada uno de los ejes del ecosistema. En cuanto a portales, Colombia Aprende tiene más de 88.000 contenidos, más de 14 millones de visitas, y tiene adentro unos dinamizadores. Aprender Digital es el campus virtual de aprendizaje de grado de primaria y secundaria, y algunos contenidos para apoyo en primera infancia. Contacto Maestro es un programa que creamos en pandemia para trabajar con los maestros. Contacto, y el contacto, el nombre fue intencionado por un convencimiento que tenemos, que el trabajo socioemocional con los maestros es vital, si no es el primero. Entonces el programa contempla no solamente formación posgradual continuada, sino también un programa de competencias socioemocionales y una escuela de liderazgo para rectores de colegio, que de pronto más adelante la veremos. El campus virtual, que era el que apoyaba o apoya el desarrollo de clases en las distintas áreas, y el desarrollo de medios educativos. Se volvieron 7 canales regionales, un canal de radio, se unieron muchas emisoras que tenían alcance comunitario más allá de las emisoras comerciales. También se unieron las emisoras de la policía colombiana al servicio de llegar a las zonas más recónditas, y eso hace parte de estos contenidos, por decirlo así, para aprender. En transformación digital, pues viene todo el trabajo que tengo que desarrollar yo con el Ministerio TIC. Digamos que en Colombia las responsabilidades de la provisión del servicio de tecnología están en el Ministerio de Tecnología. Luego de problemas jurídicos presentados, ahora el reto es subsanar los problemas jurídicos y llegar al 70% de esta conexión. Capacidades de la innovación vienen nosotros, los actores. Entonces, en alguna visita que hice al Ministerio mexicano, primero me impactó el museo tan hermoso que tienen a la entrada del ministerio, de todo lo que ha sido el proceso educativo, y era como dar a esas oficinas
un sentido también de lo que debe hacer un Ministerio de Educación. Pero si uno iba y visitaba el de Francia, lo que había en el primer piso eran laboratorios de innovación. Entonces, a nuestra manera, obviamente con muchos menos recursos, el primer piso del ministerio se transformó en unos laboratorios de innovación que se llaman MEN Creativo, para que los colaboradores, esa gente tan importante con la que uno trabaja, silenciosa, que normalmente no se ve, pero que también necesita estimularse y necesita apoyo, pueda trabajar allí los proyectos. Se creó la Escuela de Secretarías de Educación, acá creo que se maneja por estados la misma figura, secretarios de educación. Nosotros somos 96, es poner de acuerdo, o más que poner de acuerdo, poner en sintonía 96 líderes locales para el retorno, para el trabajo de calidad, para muchas cosas, el colaboratorio de educación superior al cual me voy a referir más adelante y centros de innovación con maestros para creación de contenidos. Y finalmente, apartándome no solo de superior y los desafíos, porque por eso me gustó hacerles una presentación conjunta, aprendizajes para el futuro, es decir, en Colombia ya enfoque STEM, habilidades de la cuarta revolución, eduentretenimiento y Tutotic como una red de tutorías están en el sistema. ¿Cuál es el desafío? Amplificarlos, porque definitivamente territorio STEM, por ejemplo, está declarada la capital, Bogotá, o Medellín es territorio STEM, o Cundinamarca es territorio STEM, pero eso requiere inversiones, obviamente. Sabemos que lo que hacen los proyectos STEM es simular lo que todos anhelamos, que es aprendizaje activo con distintas áreas disciplinares que permitan de forma aplicada a los niños y a las niñas conectarse de forma distinta con el aprendizaje. El eduentretenimiento tiene todo que ver con la concepción misma del ecosistema. Vamos a la siguiente. Aquí algunas cifras, creo que esto ya se los mencioné, los 10 millones de usuarios y que ojalá el sector se siga apropiando mucho más de las herramientas. En el camino surgieron muchas herramientas, nos hablaban del TEC, me estaban describiendo hace unos momentos la biblioteca del TEC y el componente de la biblioteca digital que tiene, más allá de los libros impresos. Creamos finalmente la biblioteca digital para el sistema educativo colombiano de acceso gratuito y muchas aplicaciones, por ejemplo, para el aprendizaje del inglés, Be the One Challenge, para los maestros, Contacto Maestro, para las crónicas de radio en lectura y escritura, historias en altavoz, donde son escritores, digamos, muy afamados, quienes hacen lectura en altavoz de sus propias obras y colecciones, como elementos para que ese sentimiento o esa sensación en medio del caos, en medio de las carencias, en medio de todo lo que hemos vivido, de que es posible ir adentrándose en la innovación y tener acceso, no importando la región donde yo esté, a algunos recursos. Esperamos que con el incremento de la conectividad sea a todos los recursos. La siguiente, creo que ya esta la hemos mencionado, pasemos, Juan, a la siguiente. En aprendizajes para el futuro, les mencionaba yo el trabajo que estamos haciendo con la red de universidades para promover todos los escenarios y territorios STEM. Hay un programa de formación de maestros STEM como el Ministerio de Tecnología, la entrega pues del kit que hay que hacer para que él también se familiarice. Supernova son unos campamentos muy interesantes, yo hubiera querido hacer más, es un tema de recursos. Supernova fue un concepto que creamos con un parque tecnológico en Colombia que se llama Parque Explora, y es que los chicos, los típicos campamentos que solían hacer, si los hacemos con temas de radio, de arte, de cine, son unos campamentos que cumplen muchas funciones y que a los jóvenes de media que están buscando tanto su énfasis, reencontrarse, incluso los propósitos mismos del aprendizaje, emocionalmente conectar con algo. Supernova es una forma de trabajar STEM en un campus. Guía de entretenimiento, codificación de los niños más pequeños, es un trabajo con el Reino Unido, Coding for Kids. Trabajamos codificación desde los 8 años, ustedes más que nadie saben que está probado, pues que esto nos incide positivamente en el desarrollo de competencias matemáticas. Y bueno, y todos los temas de generación digital segura y alfabetización mediática. No olvidar que la alfabetización de adultos, tal vez no lo he mencionado porque vamos desde primera infancia superior, pero hay una base que no puede olvidar ningún país y es la educación de adultos y más de adultos con condiciones vulnerables, porque ese capital social del que ahorita hablamos se puede fortalecer si la familia puede lograr terminar sus grados de primaria, de secundaria, alfabetización básica, y allí la tecnología también juega un papel muy importante. Siguiente, Juan Andrés, y yo creo que si te parece, vámonos directamente al video de innovación desde los territorios, por favor. En el
Ministerio de Educación Nacional hemos trabajado de la mano con los territorios en el reconocimiento de las condiciones y capacidades para la gestión de la innovación educativa. La innovación en la que creemos nace cuando pensamos en las necesidades y capacidades de nuestro entorno y de cada miembro de la sociedad. Por eso es tan importante en el contexto de la educación. Nuestra estrategia Escuela en Casa tiene 6 líneas de acción. Escuela en Casa Radial, Escuela en Casa TV, los textos escolares, conectividad. De la mano con el Ministerio de Educación hemos entregado 13.000 planes gratuitos de Internet, educación inclusiva, tutorías virtuales. Si pensamos en que la innovación educativa es posible en la medida en que interactuamos con nuestro ecosistema y lo fortalecemos, podremos valorar la importancia de nuestros aliados y consolidar los aportes de todos los actores para lograr propósitos comunes. Estos propósitos se ven reflejados en los planes territoriales de innovación educativa. El proyecto básicamente consiste de manera inicial en la formación de maestros y en el diseño de guías pedagógicas transversales. Estamos ante el reto de construir un ecosistema con personas y organizaciones abiertas y flexibles que estén dispuestas a intercambiar conocimiento, a crear redes y alianzas, a colaborar para lograr los cambios que necesita nuestro sistema educativo y a trabajar de manera conjunta en la solución de los problemas más relevantes para el desarrollo y el bienestar de toda la comunidad del sector, fortaleciendo las capacidades de los territorios para la innovación. Bueno, y continuamos con educación superior. Ya hicimos ahí un zoom a todo lo que era capacidad en el territorio de secretarios de educación, de alcaldes, de maestros, recordando además que el enfoque de descentralización que hay en Colombia para la educación preescolar y básica hace que los secretarios de educación también se ocupen de educación superior, y ese ha sido un activo de los últimos 5 años. Ve uno ya a las entidades territoriales hablando de educación superior, de cómo hacer alianzas con las universidades, de cómo generar propuestas conjuntas. Pasamos entonces a, ya para ir terminando, que voy 2 minutos pasada de tiempo, educación superior. Cuando iniciamos el gobierno con el presidente Iván Duque, a muy pocas semanas de haberlo iniciado, se generaron protestas, voces, manifestaciones pacíficas de los jóvenes, hablando de un anhelo de tiempo, y era más inversión a la educación superior. Esto básicamente se canalizó a través de 2 acciones que tenemos la fortuna de haber honrado. Y digo honrado porque la expresión honrar la palabra en estos tiempos que vive el mundo, donde hay tantas diferencias y voces en altavoz, para mí cobra gran importancia. Y sentarse a hacer estas promesas no es sentarse a complacer, sino es sentarse a decir que es viable, porque es viable y que yo lo pueda cumplir. Yo creo que las sociedades muestran en las distintas encuestas y procesos falta de confianza en sus instituciones, en las distintas instancias. En Colombia muestran gran confianza en la academia, en las universidades. Es de los espacios donde más confían. Entonces yo creo que allí tenemos un activo como sociedad muy interesante para darle esa visión holística a las instituciones de educación superior que realmente generan y crean nuevos liderazgos. En ese sentido, se entregaron recursos adicionales al sistema público estatal de universidades, 4.5 billones, que hoy pues vemos su ejecución y sus resultados, más allá, como le digo a los rectores, de necesariamente estar siempre diciendo que lo que necesito es plata. Yo creo que la conversación tiene que ir cambiando, además adaptándonos a cómo ha cambiado la pirámide demográfica, ¿no? Cómo ha cambiado el número de jóvenes que vamos a atender y demás, y que las reflexiones en las instancias universitarias no solo sea nueva infraestructura como la conocimos, sino un equilibrio de inversiones donde no necesariamente es más edificios, sino qué tipo de infraestructura, qué tipo de ambientes, qué inversión en tecnología, porque creo que es lo que se va a necesitar. Además de dar estos recursos para fortalecer el sistema público, se crea un programa que se llama Generación E, que tiene un componente de equidad y un componente de excelencia. El componente de equidad apoya a los estudiantes del sistema público, y el componente de excelencia genera becas completas para estudiantes de los mejores puntajes que elijan una universidad pública o una universidad privada. En el camino de este programa, que tenía como objetivo beneficiar 336.000 estudiantes, que vamos a cumplir, pero a superar, surgió la pandemia.
En la pandemia creamos un fondo solidario, porque era muy llamativo que cuando uno se reunía con los colegas ministros de América Latina a hablar de pandemia y sus consecuencias, la conversación, adivinen siempre en qué estaba centrada, en preescolar básica y media. Muy pocas veces se habló del escenario de educación superior. Y era también muy importante hablarlo porque tenemos jóvenes, sobre todo los más vulnerables, para los cuales la pandemia y que su familia dejara de recibir un ingreso básico mínimo que recibía, pues iba a generar una gran deserción en el sistema, con lo que sabemos que eso ocurre, porque cuando es deserción continuada y en contextos muy vulnerables, es muy poco probable que el estudiante reingrese. Entonces se crea el Fondo Solidario por la Educación, se genera un plan de alivios para los deudores de ICETEX, que es el Instituto de Crédito Educativo, y con ello nos damos cuenta que estamos llegando a cerca de 500.000 jóvenes, una meta bastante mayor a la que nos habíamos propuesto. Luego viene un segundo espacio a partir de abril de este año, de protestas, de conversaciones, nuevamente los jóvenes en altavoz, como lo han estado en los distintos países del mundo, y comenzamos un trabajo con otros colegas de gabinete al cual yo me sumé, que es el Pacto por la Juventud, que terminó en una política de juventud a 10 años, más de 33 billones de pesos, y en esa política se materializó un anhelo que se llama Matrícula Cero, que es gratuidad en la educación pública. Digamos que México conoce de gratuidad en la educación pública de tiempo atrás. Para Colombia y para otros países latinoamericanos pues no era un activo. Conocemos el caso reciente de Chile, ahora vamos nosotros. Es una gratuidad en el sistema público para las personas de menores recursos. Sacamos la reglamentación hace 8 días, atada al mérito, a que el estudiante no deserte, a su buen rendimiento, porque como les digo yo a los jóvenes, ¿de quiénes estos recursos? De todos los colombianos, y todos los colombianos apuestan por el futuro de esos jóvenes. Entonces tenemos que hacer un seguimiento también de esa inversión, porque no son solo medidas que gusten o medidas que generen aceptación, ¿no? Sino también siempre ligarlo, como lo dice el ministro de Hacienda del país, a la disciplina en el uso de los recursos, a la rendición de cuentas y a que lo público es sagrado. Si miramos el tema de programas virtuales, que siempre me lo preguntan como resultado de la pandemia, yo diría que como resultado también de la nueva normatividad, hay un crecimiento del 60% en los programas virtuales en estos últimos 2 años. Yo creo que es una vía interesante. Obviamente las universidades que estaban más preparadas para la virtualidad pudieron hacer un tránsito más asertivo para recoger a los estudiantes en pandemia, pero pasó algo muy bonito, lo veremos en unos testimonios, y es que se creó un plan padrino. El nombre y el programa fue creado por los rectores, yo simplemente me sumé, y fue en medio de este caos, de esta angustia de qué hacer con los jóvenes de las distintas regiones, las universidades que más tenían experiencia en virtualidad, cómo podían compartir estos conocimientos con las universidades públicas o privadas que no tenían este desafío. Plan Padrino se convirtió en el colaboratorio, que hoy es para nosotros un gran orgullo y un activo que yo quiero presentar en el marco de este foro, y que quiero invitar a todos quienes están presentes, de verdad le demos un alcance latinoamericano, porque puede ser muy interesante el colaboratorio, así como me mostraban hoy en el recorrido cuando arribo al TEC distintos escenarios donde se usa la tecnología y la innovación. El colaboratorio es eso, es gratuito y es para apoyar universidades con los distintos énfasis que puedan generar estas reformas. Ya voy a compartirles un video del colaboratorio, no sin antes, para ir terminando, siguiente por favor, contarles que así como las normas ya se actualizaron para tener este marco jurídico en educación superior, también se actualizó por fin lo referido al Sistema Nacional de Cualificación. Hablar del Sistema Nacional de Cualificación es una obsesión en Colombia hace 17 años, en su momento tomamos la experiencia australiana, era un ejercicio que a ellos les había tomado 20 años, pero es realmente poder encontrarnos con artistas, deportistas, con culturas ancestrales y reconocer saberes, y que el sistema educativo lo reconozca y que haya movilidad. Y ahí viene un trabajo muy fuerte de las universidades y el sector productivo. Tenemos ya catálogos por competencias en 20 áreas, hay que seguirlos trabajando, y se vuelve ya una forma de conectar más formalmente al sistema educativo colombiano las competencias, los saberes y las trayectorias, tema que los empresarios anhelaban mucho, lo mismo el Ministerio del Trabajo, pero que no podíamos hacerlo sin abandonar los principios de aseguramiento de alta calidad, porque la pregunta de las universidades es como, ¿y esto lo que pasa es que les va como a poner más sencillo a otros actores? Para nada. Esto va a tener un sistema de aseguramiento de calidad, van a entrar universidades, instituciones de formación para el trabajo, ¿y cuál va a ser la marca de quien se posicione con esta oferta de formación continuada? La calidad.
¿Qué es lo que quieren los empleadores? Que realmente se cumpla una promesa de valor y que esta plata que con tanto esfuerzo también los jóvenes y sus familias invierten en este tipo de formación para el trabajo, pues realmente tenga estándares, certificaciones internacionales, y yo creo que ahí las universidades del país pues van a jalonar muchísimo. Vamos, yo creo que sin más preámbulos, aquí está rápidamente el colaboratorio, Juan Andrés, la diapositiva de cuántas personas están interactuando hoy. Tenemos 1.900 personas interactuando de 185 universidades, 194 recursos, 126 universidades en el Plan Padrino y 195 buenas prácticas integradas al catálogo. Otra universidad colombiana, también con toda la trayectoria, como la Universidad de los Andes, la Universidad de AFIT, fue la pionera en la creación de este laboratorio. Hoy acogemos un número grandísimo de universidades y que soñamos que este colaboratorio tenga un componente internacional muy importante, porque es lo único que nos permite romper barreras, temores, innovar, profundizar en áreas en las que tal vez no somos más fuertes, pero que le den a los estudiantes colombianos muchísimas posibilidades. Compartamos el video. El Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB, es un espacio virtual que nos permite conectar y trabajar de manera colaborativa con las instituciones de educación superior. Esta iniciativa del Ministerio de Educación es producto de un trabajo en equipo que se ha tejido en conjunto con las instituciones de educación superior desde el año 2019 y que gira alrededor de 2 ejes temáticos centrales: la innovación educativa y la transformación digital. COLAB ofrece los siguientes servicios: Inspiratorio, encuentros con expertos nacionales e internacionales para activar la innovación y generar conversaciones en temas decisivos para el sector. Buenas prácticas, recopilación de experiencias e iniciativas relacionadas con los ejes temáticos del laboratorio. Banco de recursos, herramientas pedagógicas y materiales de referencia, compartidos por diversas instituciones de educación superior en múltiples formatos. Innovatorio, rutas de acompañamiento técnico a las IES para impulsar y acelerar las transformaciones de la educación superior. El Innovatorio o Plan Padrino busca promover acciones de trabajo colaborativo que sirvan de apoyo a las instituciones en temas clave relacionados con sus desarrollos en innovación educativa y transformación digital. ¿Cómo funciona? Un grupo de instituciones de educación superior pone a disposición de otras su experiencia, conocimiento y recursos para que éstas fortalezcan aspectos que han priorizado en los que tienen oportunidad de mejora. Es un gremio trabajando de manera conjunta por un propósito común. Se logró una sinergia significativa entre los equipos pedagógicos y TIC de las dos instituciones al implementar el diplomado en competencias TIC que se integró al plan de formación docente de Unicatólica. Recibimos como parte de ese plan padrino el acompañamiento de la Universidad de Manizales, logrando fortalecer lazos de cooperación, solidaridad. E hicimos a la medida de las instituciones una serie de encuentros que incluía webinars, que incluyó talleres y que incluyó pues una preparación de un material y unos contenidos específicos para ello y un acompañamiento. Es así que COLAB propicia escenarios que conectan a las instituciones con referentes nacionales e internacionales, hace visible las prácticas institucionales que transforman la educación y promueve vínculos que posibilitan el fortalecimiento de las instituciones en un entorno de cooperación y diálogo permanente. Bueno, y ya para finalizar, como dice esta siguiente diapositiva, estamos listos para el siguiente paso, no sin antes agradecer a todos los rectores y rectoras en Colombia que hacen esto posible. Nosotros como funcionarios somos unos mediadores de un trabajo que se hace en campo, a los maestros y maestras del país, a los secretarios de educación. Estamos en una época muy difícil, la más difícil de los últimos 100 años, pero a mí me gusta más tomar un enfoque, y lo decía el maestro Reimers del Centro de Innovación de Harvard. Hay una forma de solo expresar en las ponencias pospandemia que todo es una tragedia del aprendizaje y que esto ha generado un impacto grandísimo, claro que lo ha generado, o hay una forma de ponerle un componente esperanzador y de mucho trabajo, de hablar del rigor, de la resiliencia, de la pasión y de no parar, no podemos detenernos. Aquí se sumarán esfuerzos públicos, privados. Es una época para que los presupuestos de educación sigan siendo los primeros en todas partes, para que la conversación sea amplia y para que la innovación sea el gran detonante, sin olvidar que siempre las formas de encontrarnos, de empatizar, de abrazarnos, de reconocer al otro serán fantásticas y le pondrán a esto seguramente el matiz que cada país latinoamericano tenga, y la educación superior será
el mejor escenario que tenemos quienes trabajamos en política educativa para propiciar estos espacios que dignifican al maestro, que lo acompañan y que definitivamente le agregan valor en unos años que vienen tan retadores para cerrar brechas y sobre todo para que los espacios de encuentro, así como me hablaban de la infraestructura, de cómo cambia el diseño de los espacios, también cambien los diseños de la práctica de aula y generemos una relación positiva y propositiva de familia, escuela y sociedad. La retroalimentación comunitaria, la retroalimentación de la familia y el hacerse parte de las manos de los maestros puede ser fundamental en esta época tan decisiva. Muchísimas gracias al TEC por este generoso espacio. Gracias. Agradecemos enormemente a María Victoria Angulo por su excelente participación. Quédense atentas, quédense atentos, porque en breve comenzamos con la conferencia magistral Towards a More Student-Centered University, Improving the Learner Experience in the Decade Ahead, a cargo de Jeff Selingo. En breve comenzamos.